Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi compañera Sofía y yo les vamos a exponer acerca de la alienación. La alienación es la evidencia visible y patente que nos convence de la presencia objetiva de una realidad. Es mostrarse y expresar la exterioridad de una presencia, el signo o la forma de exponer que una cosa existe. La alienación realiza la unidad de exterioridad e interioridad que constituye el secreto de una totalidad visible. En inglés, la palabra alienación significa marca, distintivo o señal, es decir, una exteriorización. En otro sentido, quiere decir donación, como pérdida de una parte de sí mismo o un bien propio para obtener una ventaja personal. En español, esta palabra se interpreta como enajenación, lo que significa que deriva de algo ajeno. Expresa la realidad del yo como ajeno u otro. La alienación es un estado de quietud. Es un estado de no poder existir por sí mismo ni moverse por sí. Es una salida de sí mismo, por la necesidad de expresarse y de manifestarse. De acuerdo con Schaff, en 1979, la alienación es un fenómeno social que surge de la relación entre el hombre y sus diversos productos. Algunos aspectos a considerar son: para satisfacer sus necesidades sociales y cumplir determinadas metas, el hombre crea cosas, ideas e instituciones. Estos productos, dependiendo de los mecanismos sociales y las leyes que lo rigen, pueden funcionar autónomamente y no acorde a la intención de quien los creó. Esto se refiere a la espontaneidad de la evolución social. Además, tales productos se transforman en el marco de la relación de alienación, es decir, por el poder ajeno al hombre y su voluntad, de tal manera que, al someterlo, frustra sus planes e inclusive amenaza su existencia. Además, la alienación se descompone naturalmente en alienación objetiva y alienación subjetiva. Empezaremos con la alienación objetiva. Constituye la alienación de los productos humanos objetivamente existentes y juegan un papel importante en la vida social del hombre. Esta se divide en alienación económica, alienación de las instituciones sociopolíticas y en alienación de los productos del espíritu. La alienación económica. Esta constituye el ejemplo básico de la alienación objetiva y son todos los productos materiales del trabajo humano. Son las mercancías del mercado que, al circular, se vuelven independientes de la voluntad e intenciones de quienes las produjeron. Según Marx, constituye la base y el fundamento para las otras formas de alienación. El trabajo humano es el punto de partida de su análisis. Comenzó estudiando la religión, la ideología y la alienación política y constató que la base y fundamento de todo es la alienación económica, el trabajo humano. En su análisis no empleó el concepto de alienación, pero introduce el concepto de trabajo asalariado en su teoría de la alienación objetiva. El trabajo es la actividad vital del obrero y, para asegurar sus medios de vida, lo vende a un tercero, es decir, trabaja para vivir. De tal manera que el origen de la propiedad privada es el trabajo alienado, en forma de trabajo asalariado. En la propiedad privada de los medios de producción se enajena el producto del trabajo humano, convirtiéndose en un poder independiente de su productor, frustrándolo y amenazando su existencia. En este aspecto, resulta importante considerar que la alienación no solo se muestra en el resultado, sino también en la actividad productiva, el acto de producción. Entonces, ¿en qué consiste la extrañación del trabajo? El trabajo le es externo al trabajador, o sea, no pertenece a su ser. Por tanto, el trabajador no se afirma a sí mismo en su trabajo, sino que se niega, no se siente bien, sino a disgusto, no desarrolla una libre energía física e intelectual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente.
De ahí que el trabajador no se sienta suyo hasta que sale del trabajo y en el trabajo se siente enajenado. El trabajo productivo libre puede obtenerse única y exclusivamente con la eliminación del trabajo enajenado, o sea, con la liberación del hombre del trabajo forzado, del trabajo alienado. Seguimos con la alienación de las instituciones sociopolíticas. El Estado ocupa en la sociedad moderna la posición de más importancia. La posición del marxismo a este respecto es que el Estado es una expresión genuina de la alienación. El Estado es un producto de la sociedad de una determinada etapa de su desarrollo. Es la confesión de que esta sociedad se ha enredado en una insoluble contradicción consigo mismo. Se ha dividido en contraposiciones irreconciliables, que no está en su poder conjurar. Originado por la división de la sociedad en clases y por la lucha de estas, el Estado es siempre la clase dominante y sirve para forzar con la violencia la obediencia de las clases oprimidas y explotadas. Lenin ve dos instituciones como características del poder del Estado burgués, la burocracia y el ejército permanente. Estas instituciones las considera como parasitarias y por ello mismo al Estado como organismo parasitario. La burocracia. Esta se convierte en un poder enajenado, en donde se agregan dos atributos. El primero, el aislamiento de la totalidad de los funcionarios respecto de las masas. Y el segundo, la organización específicamente jerarquizada, que se basa en sus leyes y normas propias. Existen algunos puntos importantes de la burocracia en cuanto a la alienación. El primero, el funcionario individual está encadenado con toda su experiencia material e ideal al apartado del cual es un minúsculo elemento. 2. Su actividad está determinada por la ruta del mecanismo, que prescribe a cada funcionario movimiento o detención en su función específica. 3. Cada funcionario está firmemente soldado a la comunidad de intereses de todos los funcionarios incorporando a este mecanismo. 4. El sistema burocrático es capaz de pasar con facilidad al servicio de un nuevo poder o de un conquistador, conservando al hacerlo sus antiguos hábitos. El sistema burocrático es capaz de pasar con facilidad al servicio de un nuevo poder o de un conquistador, conservando al hacerlo sus antiguos hábitos. 5. Todos los nuevos gobiernos y sistemas apelan por lo general a la acostumbrada disciplina de los viejos funcionarios, por una parte, y a la sociedad dominada por la burocracia, por la otra, para volver a poner en movimiento el mecanismo dañado. La burocracia fortalece conscientemente su poder, rodeando a sus conocimientos especializados con el velo del misterio, dejando de lado a la opinión pública y aislándose de la sociedad. La burocracia tiene una tendencia innata a alienarse debido a que las grandes unidades burocráticas representan un sistema, de manera que el hombre en el aparato es siempre una simple tuerca en una gran maquinaria, obligado a cumplir tareas que le vienen dadas por la estructura del sistema, y perdería toda importancia y posibilidad de actuar si pretendiera aislarse del resto del aparato. Por último, tenemos la alienación de los productos del espíritu. La enajenación de la ideología puede ser comprendida de dos maneras. La primera, considerar la ideología como producto enajenado en el sentido de una falsa conciencia. Y el segundo, considerar en cuanto ésta es adoptada como un producto que se encuentra ya hecho
y que en la posterior evolución se va enajenando de su contenido originario. Por ideología se entienden las opiniones de los hombres basadas en un sistema de valores aceptado y referidas a la meta deseada de la evolución de la sociedad. Opiniones que determinada la posición de las personas, es decir, su disposición a una conducta determinada en determinadas situaciones y su conducta de hecho en los procesos sociales. Un ejemplo de esto es que en la religión no es en sí una ideología, como tampoco lo son las creencias en un Dios, pero el sistema de valores que va unido con la religión y los mandamientos y prohibiciones que en él se basan en vistas o la meta fijada por este sistema de valores para la evolución de la sociedad son ideología por existencia. El cristianismo se transformó en religión dominante, la iglesia perseguida se transformó en dominación. Es de importancia en este contexto la constatación de que una ideología creada subespecie de determinadas metas sociales se transforma en su contrario. Una vez surgida y codificada, se vuelve un fenómeno objetivo y comienza a llevar una vida propia, no solamente con independencia de la voluntad y de las intenciones de sus creadores, sino en evidente contraposición con ellas. Se alza en el camino de la realización de estas ideas y amenaza la vida de sus creadores y partidarios. La alienación subjetiva, a diferencia de la objetiva, se entiende como la alienación del hombre frente a un sistema de relaciones determinado. Dentro de la alienación subjetiva se distinguen dos aspectos distintos: la alienación del individuo respecto de la sociedad y de los demás, y la alienación del propio yo, de la propia vida y de la propia acción. No solo las relaciones entre las cosas alienan al humano, sino también sus relaciones interpersonales. Se cree que probablemente las consecuencias más devastadoras de este espíritu de instrumentalidad y alienación se dan en las relaciones del individuo con su propio yo. Esto se debe a que el hombre se vende a sí mismo. Quiere decir que se experimenta como una mercancía. En este aspecto, por ejemplo, el obrero y el comerciante no solo venden su fuerza de trabajo, sino también venden su personalidad y necesitan de esta para poder llegar a vender sus productos o servicios. Bueno, dentro de la alienación del individuo respecto de la sociedad y de los demás, se encuentra la alienación política y la alienación cultural. Alienación política. Esta se refiere a la enajenación de las personas a la vida política de la sociedad, al trabajo de las instituciones, a las ideologías comunes, etc. Tenemos que surge debido a que el individuo aislado se siente impotente ante el desarrollo de los acontecimientos, independientemente de lo que haga o deje de hacer. Por ejemplo, en este sentido, se piensa que no importa quién sea elegido, si de todas formas van a elegir lo que quieran. Por tanto, esta disposición se puede observar en las elecciones, por ejemplo, cuando la gente decide no validar su voto, pues al fin y al cabo todo está arreglado. De esta forma, no interviene en los acontecimientos y actividades políticas, pues percibe que carece de sentido, ya que las condiciones sociales existentes son inmutables, y de hecho, al no intervenir, se sienten frustrados, al contrario de los revolucionarios que no experimentan frustración y buscan conscientemente suprimir el sistema que impide su libertad. En este aspecto, por ejemplo, Martin Luther King fue un líder que mediante su carisma posee un cierto don para atraer a los demás a través de su presencia o su palabra. En este aspecto se recuerda su discurso I Have a Dream, que propone el cambio del status quo
e impulsa a los demás a la lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses. En segundo lugar, tenemos que depende de la significación que tiene la política para el individuo, y esta se encuentra ligada a las instituciones, al aparato del Estado y a sus órganos que dirigen la vida política, por ejemplo, los partidos políticos y el Parlamento. En tercer lugar, se trata de individuos cuyos sentimientos, actitudes y acciones son ajenos a los problemas políticos, ya que niegan la base del sistema aunque quieren su caída. En cuarto lugar, no intervienen en los acontecimientos y actividades políticas, pues les parecen indiferentes y rechazan toda ocupación política, pues dicen que son un asunto sucio. Por ejemplo, en nuestro país se suele pensar que todos los políticos son corruptos y llegamos a generalizar esta categoría de corrupción a todos los individuos, sin tomar en cuenta los casos aislados. Y por último, los individuos enajenados políticamente niegan la base del sistema social, pero buscan su caída con metas políticas muy diferentes. De esta forma, no forman parte de la lucha por metas comunes. En conclusión, se puede decir que estos individuos son personas completamente comprometidas políticamente, pero enajenadas de las metas políticas dominantes. Alienación cultural. El individuo se encuentra en sociedad, aceptando el sistema dominante de valores y normas, salvo algunas excepciones. Se dice que la enajenación cultural surge cuando la enajenación del individuo supera los límites trazados por este sistema establecido, poniendo en cuestión la totalidad de este y rechaza toda estructura cultural de la sociedad. Entre los aspectos y características de los individuos alienados culturalmente se encuentran, en primer lugar, en su pensamiento y acción, no suelen presentar lo que resulta verdaderamente relevante para la transformación revolucionaria del sistema existente que tanto pretenden. En este sentido, se podría decir que mientras más extremista es su negación verbal de la realidad, más fuerte gritan y acallan sus propios escrúpulos. En segundo lugar, estos individuos buscan demostrar a los demás que son revolucionarios legítimos, pero en realidad solamente son víctimas pequeño-burguesas de sus frustraciones, su estrés psíquico y sus complejos personales. Por último, a pesar de este rechazo a la estructura cultural, nadie es capaz de liberarse de la compulsión de los patrones, estereotipos y valores que la sociedad nos imprime, pues todos estos están íntimamente ligados con la educación, que influye en nuestros juicios de valor y estereotipos emocionales, y también con el lenguaje, cuyo papel es relevante, pues cumple una función específica en la articulación del mundo y sus conceptos. Algunas de las formas de enajenación cultural son la criminalidad, la disolución moral y la huida en el olvido. Referente a la criminalidad, en primer lugar, se define el crimen que supone la lesión del sistema socialmente aceptado de las normas de comportamiento, que no siempre supone la negación total de este sistema. En este caso, incluso es posible que los delincuentes, aunque lesionen los valores, aprueben el sistema de valores dominantes. Por ejemplo, en muchas culturas, la riqueza es el valor más alto al que se aspira, y generalmente este deseo de enriquecerse lleva a la envidia a los demás, que constituye un síntoma de la alienación en la esfera de sus relaciones. Este
tipo de alienación es muy común en el ambiente de los delincuentes racionales, es decir, aquellos que son conscientes de sus objetivos. Por ejemplo, los ladrones, los asesinos profesionales, etcétera, que a menudo tienen internalizados estos valores y normas sociales, e incluso y contrariamente suelen ser buenos padres de familia o piadosos o reunir algunas otras características positivas. Se dice que la criminalidad está estrechamente ligada a la alienación cultural, pero intervienen otros elementos como la miseria o el hambre que generalmente impulsan delitos contra la propiedad u otros más graves. En este sentido, la enajenación subjetiva incrementa los fenómenos negativos que solo pueden ser aniquilados por aquellos que aspiran a superar su propia enajenación. Referente a la disolución moral, se encuentra el caos sexual y las extravagancias al vestir. Referente al caos sexual, existen tendencias históricas eh, que surgieron a partir de las orgías en la sociedad esclavista romana, las cortes de Luis XIV y Luis XVI en Francia, o la violación a mujeres a manos de los ejércitos conquistadores. Referente a las extravagancias al vestir, destaca el movimiento hippie o la moda militante feminista, donde las mujeres optan por no usar sostén, entre otras. Respecto a la huida en el olvido, se puede decir que no constituye como tal una forma de rebelión, pues el hombre intenta huir de sus problemas que lo oprimen, adormeciendo su conciencia, haciendo uso de drogas o consumo del alcohol. La enajenación del propio yo, de la propia vida y de la propia acción. La enajenación de sí mismo no solo tiene que ver con estar enajenado con la sociedad y los demás, sino también consigo mismo o el propio yo. Y esto puede llegar a convertirse en una imagen de la propia personalidad, considerada una de las consecuencias más profundas. Alienación del yo. En primer lugar, tenemos que el yo constituye todas las experiencias corporales y anímicas de la persona, así como su personalidad que la identifica y la diferencia de los demás. La alienación del yo se da de acuerdo al sistema de referencias, que nos presenta un modelo ideal de la personalidad humana. Este modelo está formado históricamente e internalizado socialmente. Ante este, nuestro propio yo se siente enajenado y por tanto experimentamos la propia personalidad como algo ajeno con lo cual no nos identificamos y que se encuentra fuera de nosotros, es decir, es un simple objeto que contemplamos. Entre los principales aspectos de la alienación del yo se encuentra que la pérdida de identidad representa una forma extrema de las enfermedades psíquicas. Por ejemplo, la esquizofrenia, donde se huye del propio yo a través de un mundo de fantasía y de apariencias, y de forma menos extrema en las distintas formas de comportamiento y tendencias expresadas para luchar consigo mismo. En este caso, los individuos se esfuerzan por parecerse a algún modelo idealizado o ídolo. En este aspecto, cabe resaltar que un caso especial de alienación es aquel donde los individuos son señalados por un estigma, ya sea corporal o social, que los lleva a avergonzarse de su yo físico o espiritual, llegando incluso a odiarse a sí mismos y tratan de adoptar un diferente yo para librarse de las dificultades que conlleva ser lo que son. En este caso, un ejemplo podría ser que los medios de comunicación propician un ideal físico de belleza inalcanzable, que puede llegar a influir de alguna manera en el desarrollo de trastornos alimenticios en las personas. Y bueno,
En segundo lugar, se tiene que la extrañeza del propio yo se experimenta en la confrontación del propio yo con el yo ideal. El yo ideal sería aquel modelo que es todo lo que quisiéramos ser. Y en este sentido, para acercarnos a este, evaluamos nuestras posibilidades, lo cual nos lleva a experimentar una distancia e incluso repulsión o desprecio en casos extremos hacia nosotros mismos, que conlleva una insatisfacción tanto con nuestra propia situación, que nos impide alcanzar nuestras expectativas y metas, o con nuestro propio hacer, que está en conflicto con el sistema de valores que hemos internalizado. Entonces, aquí, el grado de alienación depende de la distancia respecto al modelo aceptado en los sistemas de referencia. En último lugar, se puede experimentar a sí mismo, es decir, nuestros atributos, capacidades y actos, como una cosa o mercancía que circula bajo las condiciones de una economía mercantil. Bueno, esto se debe a que una persona posee dotes específicos, por ejemplo, artísticas o científicas, entre otras, y busca tener éxito vendiéndolas tomando en cuenta las exigencias del mercado. En este caso, por ejemplo, los artistas siguen la moda para conseguir éxito. Esto se da sobre todo en países donde no es bien apreciado o remunerado el arte. Bueno, la alienación frente a la propia vida o vacío existencial. En primer lugar, tenemos que este tipo de alienación se expresa con un sentimiento de vacío interior y falta de sentido de la vida, llegando al punto de refugiarse ya sea en el alcohol, las drogas, algunas fijaciones sexuales o el crimen. En este sentido, es importante definir el sentido de la vida como una meta reconocible e internalizada sobre nuestra actividad vital. En segundo lugar, tenemos que el hombre no encuentra valor ni sentido a su actividad vital, pues siente que esto es algo ajeno, comparado con lo que en su opinión debería de ser la vida. Entonces, confronta su actividad vital con el sistema de valores establecidos y específicamente esto lo orilla a rechazar su propia vida, pues le parece que es incompatible con estos valores. En tercer lugar, tenemos que la frustración que experimenta el hombre al no tener una meta reconocible e internalizada sobre su actividad vital lo lleva a una actitud de resignación ante el destino adverso y se pregunta de cierta manera, ¿para qué vivir? ¿Para qué luchar si esto no tiene objeto? Además, el individuo experimenta que su vida carece de sentido, que es de cierta manera desdichado y que apenas es capaz de sobrevivir. En este sentido, el hombre no solo sobrevive cuando vive para algo, no solo lo hace como alguien individual, sino como una humanidad en su conjunto. Por último, esta situación de vacío existencial es habitual en el hombre moderno y va cada vez más en aumento. Por ejemplo, a causa de la pérdida de sus seres queridos en las guerras y persecuciones, al fracaso de sus ideales, o incluso se presentan individuos que nacen en condiciones que les quitan la fe en metas socialmente valiosas y de cierta manera buscan metas de sustitución para dar sentido a su vida, ya sea mediante el alcohol, las drogas, diferentes patrones de comportamiento, etcétera. La alienación de la propia actividad. Bueno, este tipo de alienación surge cuando la actividad humana, es decir, todas aquellas actividades que transforman las circunstancias naturales en algo nuevo, se convierten
en una mercancía sometida a las leyes del mercado. Algunos ejemplos de actividad humana serían las obras literarias, musicales, los conocimientos científicos, etc. En este sentido, es importante establecer una diferenciación entre la actividad creadora y el trabajo. Bueno, se entiende como actividad creadora todas aquellas actividades del hombre que son emprendidas voluntariamente y de forma motivada para obtener cierta satisfacción o placer, mientras que el trabajo constituye toda actividad del hombre orientada a la obtención de sus medios de vida, ya sea físicos o económicos, y la obtención de estos medios de vida resulta indiferente si se obtienen al mínimo, mientras el hombre sea capaz de sobrevivir. En este aspecto, también es necesario precisar que incluso la actividad creadora puede perder su espontaneidad cuando deja de satisfacer las necesidades estéticas del individuo y se convierte en algo ajeno o en una carga que le trae sus frustraciones, pues está al servicio del comprador y también de los organismos estatales o partidos que monopolizan las decisiones respecto a las tendencias permitidas en la actividad creadora. Respecto a la alienación de la propia actividad, algunas consideraciones son: en primer lugar, la superación de la enajenación de la actividad humana se logra mediante la transformación de las condiciones sociales de la economía mercantil o, por otro lado, las condiciones sociales referentes al sistema político. En segundo lugar, tenemos que la alienación de la propia actividad entran en juego el producto del trabajo, la mercancía, el proceso del trabajo, el trabajo asalariado y el productor u obrero. Por último, tenemos que la alienación del trabajo en sus distintas expresiones no es causada por la propiedad privada y la economía de mercancías, sino por la división de trabajo a macroescala, que constituiría el trabajo agrícola, industrial, físico e intelectual, o a microescala, que constituye la fragmentación del proceso de producción en procesos cada vez más especializados, es decir, el progreso técnico en la producción. En este aspecto, especialmente en el obrero, la enajenación se da por la mecanización de la producción y la progresiva especialización del trabajo, ya que el obrero está dominado y controlado por el sistema de maquinarias, que conlleva a que funja como una herramienta parcial y es obligado a incorporarse a la técnica que le prescriben, lo cual no le permite actuar de manera independiente y autónoma. Bueno, la solución a la enajenación resultante de esta división del trabajo implica la automatización que suprime las consecuencias de la especialización en el proceso de producción y las diferencias entre el trabajo agrario, industrial, físico e intelectual. De forma general, se puede decir que la relación del hombre con el sentido y su objetivo de vida es negativa cuando su ocupación no le proporciona ninguna satisfacción, pues fue obligado a adoptarla, lo cual conlleva además a que experimente su propio yo como algo ajeno con lo cual no se solidariza. Actualmente, la perspectiva más atractiva para el hombre trabajador es aquella donde logre tener una vida social sin trabajo enajenado, es decir, sin una compulsión económica y política que lo llevará a ser activo de una forma cualitativamente diferente a la que hoy emplea. A considerar, el autor señala que es importante que
considerar que cuando se logra superar alguna de estas formas de alienación expuestas, se refleja en todas las demás formas. Muchas gracias por su atención, profesora y compañeros.